En este vídeo vamos a ver los componentes del circuito eléctrico. Primero vamos a ver qué es esto de un circuito eléctrico. Es un conjunto de dispositivos conectados entre sí que permiten el paso de la corriente eléctrica. En el siguiente vídeo veremos qué es eso de la corriente eléctrica o la intensidad. En este vamos a centrarnos en conocer qué componentes forman un circuito eléctrico. El primer requisito para que un circuito conduzca la electricidad es que debe estar cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una pila que tiene un polo positivo y un negativo y tengo una bombilla, para que circule la intensidad debo conectar un polo y cerrar el otro polo con cables. De esta manera la bombilla se encenderá. Esto con simbología eléctrica. La pila se representa de esta manera. La rayita larga es el polo positivo, la rayita corta el negativo. El cable son rayas negras y una bombilla se representa de esta manera. Por tanto, siempre debe estar conectado cada polo al dispositivo que forma el circuito. Por otra parte, si el circuito estuviera abierto, como puede ser este ejemplo, conecto una pila con su polo positivo y el negativo, tengo la bombilla y solo conecto esta parte. De esta manera un circuito nunca funcionaría. Si no completo el cable, este circuito no funcionaría. Esto es lo mismo que dibujar la pila en simbología eléctrica. Este es el primer vídeo en el que utilizamos simbología eléctrica y por eso ponemos su equivalencia, pero a partir de ahora intentaremos hacerlo siempre con esta simbología. Estos circuitos no funcionarían. Esta es la configuración correcta. Y siempre debemos tener presente que para que un circuito funcione deberá estar todo conectado con cables y cerrado. Una vez sabemos este requisito, vamos a ver qué componentes forman el circuito eléctrico. Los componentes imprescindibles para que funcione un circuito eléctrico son estos tres: el generador, el receptor y el conductor. Un generador se encarga de transformar cualquier tipo de energía en energía eléctrica, es el que aporta energía al circuito. Ejemplos son la pila, que transforma energía química en energía eléctrica, aporta energía al circuito; una dinamo, que se utiliza por ejemplo en las bicicletas y transforma la energía mecánica de rotación en energía eléctrica de corriente continua; y un alternador, que transforma energía mecánica de rotación otra vez en energía eléctrica de corriente alterna. En futuros vídeos veremos la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Por otra parte, debe haber un receptor, que es el que transforme la energía eléctrica en cualquier otro tipo de energía, para obtener aquello que queremos, como puede ser una bombilla. Una bombilla transforma la energía eléctrica en energía lumínica. Un motor es otro ejemplo y transforma energía eléctrica en energía mecánica de rotación. Finalmente, una resistencia transforma energía eléctrica en energía calorífica y es lo que utilizan las estufas. Finalmente, para conectar los generadores con los receptores se necesitan conductores. Su función es unir los dispositivos del circuito y cerrarlo. El que se usa más comúnmente son los cables. Normalmente tú tienes una pila y una bombilla y lo conectas con dos cables. Sin embargo, cuando utilizamos placas eléctricas, como podemos ver en los ordenadores, en las televisiones, que son esas placas verdes eléctricas, se utilizan lo que se llaman pistas, que son el cable dibujado en la placa con cobre. Estos son los imprescindibles, pero sobre todo cuando hablamos de instalaciones eléctricas en una casa encontraremos otros que son los elementos de control y los elementos de seguridad y control. Los elementos de control son aquellos que gobiernan el funcionamiento del circuito, como puede ser un interruptor. Un interruptor lo que hace es activar o desactivar el circuito manualmente, como puede ser al encender una luz en casa. Y un relé es otro ejemplo de elemento de control, que lo que hace es activar o desactivar el circuito, pero esta vez eléctricamente. Ya veremos en un futuro cómo funciona un relé y cómo está constituido. Los elementos de seguridad y control, sin embargo, están para asegurar el buen funcionamiento del circuito eléctrico de casa y la seguridad de las personas. Entre ellos están el contador, que es el que tendría más que ver aquí con el control, que lo que hace es medir la potencia consumida, y en el mismo cuadro en que se encuentra el contador hay tres elementos muy importantes de seguridad.
El primero es el interruptor diferencial. El interruptor diferencial lo que hace es proteger a las personas ante sobrecargas o cortocircuitos que lo que hacen es crearles un daño, darles una descarga que puede provocar incluso la muerte. Es por ello que es obligatorio en las instalaciones eléctricas de casa. ¿Y cómo funciona? La red, que representaremos en este caso como un generador de corriente alterna, no os preocupéis si esto no lo acabáis de entender todavía, da una energía. Vamos a dibujar ahora una casa. Da una energía a nuestra casa. Esta energía lo que hace es dar una intensidad de entrada. Y hay otra intensidad que es de salida. Lo que hace el diferencial es asegurarse que esta intensidad de entrada es exactamente igual que la intensidad de salida. Porque esto quiere decir que la intensidad no se está derivando por ningún otro lugar. Si aquí hubiera una persona que toca en un lado donde no se debe tocar, para que le diera una descarga debería circular una intensidad, llamémosla X, que circularía por la persona y le crearía este daño. Como esta operación de ver si la intensidad de entrada y salida es igual se realiza cada pocos milisegundos, en cuanto esto fuera detectado, el diferencial saltaría y ya no llegaría esta corriente a la persona. Por tanto, si alguna vez en vuestra instalación eléctrica salta el diferencial, es un problema grave porque hay algún sitio por donde se puede derivar intensidad y debéis solucionarlo. Sin embargo, aparte del interruptor diferencial, hay pequeños interruptores automáticos que se les llaman, o conocidos también como PIA, que es lo mismo que los magnetotérmicos. Se conocen así porque tienen una protección magnética y otra térmica. Estos lo que hacen es proteger a la instalación de sobrecargas o de cortocircuitos. Son importantes para proteger tanto los aparatos que están conectados a esta instalación como la propia instalación, el propio cableado. ¿Cómo funcionan? Si alguna vez se detecta una intensidad constante superior a la habitual o una intensidad de pico muy fuerte, lo que hacen es desconectarse. De esta manera evitan que aparatos que estén preparados para trabajar a una intensidad más pequeña no se vean dañados por la intensidad más grande que puede venir de un fallo de la red. Estos son los pequeños interruptores que tenéis clasificados por habitaciones, quizá uno para la cocina, otro para el comedor, y que de vez en cuando saltan. Entonces lo que tienes que hacer es desconectar algún aparato que consuma bastante potencia, como puede ser una lavadora o una nevera, y entonces vuelve a funcionar. Por tanto, están hechos para que no se dañe la instalación o estos aparatos, y están normalmente divididos en secciones de la casa. Además, hay otro magnetotérmico que es conocido como el interruptor de control de potencia. Este es un magnetotérmico que se adapta a la potencia que tú tengas contratada. Lo que se hace es cuánto quieres pagar de potencia, cuánta consumes habitualmente, normalmente es 3,3, 5,5, incluso puedes contratar algunas que son superiores a 7 kilovatios de potencia, y lo que haces es adaptar este interruptor de control de potencia para que salte cuando lo que consume tu casa es superior a esta potencia. No deja de ser un magnetotérmico adaptado a lo que consumes tú. Este es el interruptor general que salta y que de nuevo debes desconectar aparatos para que vuelva a funcionar todo. Si no desconectas ningún aparato, lo activarás y volverá a saltar. Si en tu instalación suele saltar este interruptor, quizás que te interese contratar una potencia más elevada. Hasta aquí este vídeo sobre los componentes del circuito eléctrico. Hemos visto que hay 3 obligatorios, que sería el generador, el receptor y el conductor. Eso deben estar en cualquier circuito. Y después estos que son más propios de instalaciones eléctricas domésticas. Si tenéis alguna duda, sobre todo en esta parte os puede interesar, si tenéis un cuadro de control y lo queréis entender bien, dejad un comentario, visitar nuestra página web y hacernos llegar vuestras preguntas o propuestas.